Bien, entonces aquí de lo que se trata es realmente de los filósofos presocráticos, ¿verdad? Dice aquí, filósofos presocráticos, ¿verdad? En algún momento, pues hablamos, ¿verdad? Ya de que estos estaban antes de Sócrates, pero no necesariamente la mayoría estaba en la época de Sócrates, sino que su tema fundamental de ellos es hablar acerca de la naturaleza, ¿verdad? Hablan acerca de la naturaleza. Y pues indican de alguna manera de que cuál es el principio básico que origina las cosas. Es un sistema que ellos dicen, bueno, la naturaleza tiene un sistema integrado, tienen leyes, que va generando leyes por sí mismas, ¿verdad? Y es un sistema dinámico, o sea, que, digamos, continuamente está cambiando, ¿sí? Bien, entonces esa sería propiamente una de las características propiamente de los filósofos presocráticos, ¿verdad? Bueno, vamos a... Media hora va a terminar, ¿verdad? ¿En serio? Ay, Bueno, vamos a silenciar porque se están platicando y entonces no se va a escuchar la clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprenden los presocráticos? Dice, podríamos decir que están divididos por ciertas áreas geográficas, ¿verdad? Ciertos lugares. Y entonces, primero nos presentan los filósofos que están en Mileto, ¿verdad? En Mileto. En ese caso, por ejemplo, tenemos aquí los de Mileto, que por ejemplo tenemos a Tales. ¿Y qué afirma Tales? Que, que el origen de todo es el agua, ¿verdad? Existe un principio que es el agua, ¿verdad? Y luego viene el otro filósofo que tampoco no lo vimos la vez pasada, pero así rápidamente, Anaximandro, que va a afirmar que el origen de todo es lo que él llama el apeiron, que es una especie de mezcla de todos los elementos, ¿verdad? Que no se diferencia, por ejemplo, no es algo diferenciado, no se mira exactamente, ¿verdad? Que es lo que me interesa aquí en este momento es poder propiamente llenar este, este cuestionario que tenemos aquí, ¿verdad? Eso es lo que me interesa en este momento. Entonces, por eso mismo, pues estoy así como explicando un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, digamos, si queremos responder esta primera de una vez así, y se afirma que el origen de las cosas es el agua, ¿quién lo dijo? Pues tendríamos que escribir que es Tales, ¿verdad? Es Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién dijo que el origen de las cosas es el apeiron? Pues sería Anaximandro, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tengo para que ustedes vayan viendo y de una vez las respuestas, ¿verdad? Entonces sería Anaximandro, ¿sí? Y luego pasamos al otro, bueno, aquí no está en orden, pero dice, ¿qué filósofo propone? O sea, dice, propone que los elementos son los números. Miremos quién son los pitagóricos. Entonces escribimos aquí que los elementos, quienes proponen esto son los pitagóricos, ¿verdad?
Bueno, ahí estaría, ¿verdad? Entonces estaría la respuesta de esta pregunta que tenemos ahí, ¿sí? Vamos a poner un un poco más despacio. Ahí. Ahí está, ¿verdad? Bien, ahora nos preguntan, dice, indica que el aire es el principio original de las cosas. ¿Quién lo va a decir? Pues busquemos. Aquí dice que es Anaxímenes, ¿sí? Esos son entonces sería Anaxímenes, ¿verdad? Sí, él es el que escribe sobre que el origen de todas las cosas es el aire. Bien. Entonces, luego dice, nos dice aquí, la pregunta dice, este filósofo considera que el ser, que el ser es uno. Y entonces, quien afirma eso es Parménides, ¿verdad? Entonces escribimos que sería Parménides, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora dice, filósofo que considera que el ser es indivisible. Bueno, entonces ese es, no lo hemos, digamos, no tiene aquí, en este diagrama no tiene la respuesta. Pero cuando se habla del ser, quien habló de esa manera es Parménides también. ¿Sí? Y esta palabra, dice la palabra que significa amor a la sabiduría. Esa sí ya la habíamos visto en clase. Pero para que no tengamos, ¿cómo se llama? Problemas, pues le voy a decir que es la palabra filosofía. Ya se recuerdan ustedes que hablamos que en clase que esa palabra amor a la filosofía, o sea, la filosofía, perdón, amor a la sabiduría, perdón. Hablamos de esta palabra sabiduría que en algún momento pues se le daba a todas, digamos, a los filósofos, o digamos, a todos los sabios de Grecia, pero después dijeron, no, nosotros no somos sabios, ¿verdad? Nosotros somos solo amigos de esa sabiduría. Y de ahí empezó pues a colocarse que, digamos, aquellos que se dedicaban al conocimiento de las cosas en su totalidad eran los filósofos, ¿verdad? Ahora, dice el filósofo que propone un elemento como origen de las cosas. Esto se refiere a que estos primeros filósofos que estamos viendo aquí, si se dan cuenta, están proponiendo solamente un elemento. ¿Qué propone Tales? El agua. ¿Qué propone Anaximandro? El apeiron. ¿Qué propone Anaxímenes? El aire. ¿Qué propone Heráclito? El fuego. ¿Qué proponen los pitagóricos? El número o los números. ¿Qué propone Parménides? El ser. Ah, bueno, entonces, ¿por qué dice filósofos que proponen un elemento como origen de las cosas? A esos filósofos se les va a llamar, porque proponen un solo elemento, se les va a llamar monistas, ¿sí? Porque proponen, mono es uno, y entonces ellos proponen un elemento como origen de las cosas. Después nos pregunta, dice, ¿cuál es el filósofo que considera que el fuego es el origen de las cosas? Y entonces aquí sería Heráclito, es el que propone que el fuego es el origen de las cosas. Entonces, tendríamos aquí a Heráclito. Bueno, entonces
Dice filósofos que iniciaron la filosofía antes de Sócrates. ¿Quiénes son esos filósofos que iniciaron la filosofía antes de Sócrates? Pues serían los llamados presocráticos. Bueno, y ahí tendríamos respondido pues nuestro propiamente, si ustedes quieren lo que sería un cuestionario, si ustedes quieren pues es pues una especie de examen corto, ¿verdad? Que esto va a servir para el examen final, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ustedes me dirán si tienen alguna pregunta ahí. No, profe, todo está normal. Ah, va, está bien. Entonces, este documento se los voy a tratar de enviar. Lo que sí quiero, pero se les voy a quitar estas respuestas. Lo que sí quiero es que ustedes lleven esto ya con respuestas así en su, digamos, ya sea, no sé si, o, bueno, no sé si tienen posibilidades de imprimir, pues, porque también si no tienen posibilidades de imprimir, yo les podría enviar de otra manera este documento. No sé qué es lo que me proponen. Pues sería de que lo mandara y que lo imprimamos nosotros. Lo imprimen ustedes sin las Ajá, respuestas que tiene aquí y ustedes lo llenan ajá. tomando en cuenta esto que yo les envío juntamente con esto. Ah, está bien, profe. Ajá. Entonces, solo les quito la respuesta que ya les di, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que las respuestas están aquí. Sí. Ajá, no hay problema. Ajá. Entonces, les voy a quitar estas respuestas y ustedes pues lo llenan y lo llevan allá digamos, a la clase para tarea, pues, ¿verdad? Tarea. Ajá. Está Ujú. bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora el resto del tiempo que nos queda más o menos como 25 minutos más o menos nos queda, o 20 minutos. Entonces voy a tratar de explicar algo más de lo que está aquí. Bueno, primero pues voy a explicar, esto ya lo expliqué grandemente en la clase. Ahí sí que no pueden decir ustedes que no he explicado esto, porque sí le di bastante explicación en la clase. A los que no he explicado son este y ¿verdad? Y yo creo que no vamos a tratar de cubrir todo la explicación de todos estos, pero pues lo que sea, lo que nos alcance, pues, ¿verdad? Vamos a tratar digamos, de explicar, ¿verdad? Bueno, empecemos con Anaximandro. Vamos a empezar con la palabra apeiron, ¿verdad? Entonces, esa palabra viene de apeiron. Y entonces, todas las palabras bueno, la mayoría de palabras que llevan inicialmente a, digamos, 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 es un prefijo, ¿verdad? Este prefijo realmente lo que está diciendo es una negación. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pues que significa sin y peras, ¿verdad? Aquí no dice peras, sino dice peiron, ¿verdad? Pero a veces se puede traducir como peras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sin límites? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este filósofo? Lo que miraba en la naturaleza es que había un conjunto ¿cómo se llama? De elementos, ¿verdad? Y entonces él miraba que no había como un límite, ¿verdad? No estaban limitados, o sea, había digamos, originalmente dice él, pues todo se originó como de una mezcla, ¿verdad? Y entonces de repente, pues como que hubo una cierta, como en el caso
la teoría científica, donde dice que pues hubo una condensación de la materia y de repente pues se expandió, ¿verdad? Se explotó y se generó pues el universo, ¿verdad? Pues de esa misma manera más o menos piensa él, ¿verdad? Que se originaron las cosas. Y él entonces dice que digamos que todas las cosas provienen de este principio. Pero él se da cuenta también que ¿cómo se llama? Hay cosas que la naturaleza nos presenta y algunas veces que hay podríamos decir que un aspecto que tienen las cosas que es el de sobreponerse unos sobre otros, ¿verdad? Y él digamos, lo va a comprender a partir de que recuérdense que Europa es un continente donde hay pues muchos cambios en el sentido de digamos, las estaciones, pues, ¿verdad? Hablemos de las estaciones. Unas estaciones agradables y otras estaciones poco agradables. Por ejemplo, en el caso, digamos, si es verano, pues hay calor. Si es primavera, pues también, digamos, habrá cierta temperatura. Y si es, digamos, en otoño, habrá otro tipo de temperatura. Y en el invierno, pues hay un frío bastante fuerte, ¿verdad? Recuérdense que nosotros aquí en Guatemala decimos invierno, pero realmente no es invierno, es época lluviosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos, para ellos sí era muy marcado, pues, el cambio que se hacía en todas esas épocas, ¿verdad? Y entonces él mira eso, y mira que la naturaleza realmente, pues, dice él, se impone una cuestión sobre otra. El frío es contrario al calor, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, en ese caso, la primavera es una cosa, el invierno es una cosa, el verano es otra, y así mira él que hay distintos cambios, ¿verdad? En la naturaleza. ¿De dónde le vienen todos esos cambios? Dice él, pues le vienen de aquí, de ese principio original de las cosas. De ahí le vienen las cosas, ¿verdad? Pero esas mismas es de ese principio se originan las cosas y a ese mismo principio vuelven las cosas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dice Anaximandro, ¿verdad? Y entonces él dice que todo eso es una injusticia, ¿verdad? Entonces pues no es como les dijera yo, como tan pues aceptable pues esas situaciones, ¿verdad? De que haya una sobreposición de elementos, ¿verdad? Pero en fin, dice él, de eso se da en la naturaleza. Luego aparece Anaxímenes y dice él que el origen de todo es el aire, ¿verdad? Y él entonces ya va a hablar un poco más allá de eso y dice él, las cosas están en una cierta propiamente podríamos decir lo que es dos cosas, ¿verdad? Tienen, digamos, por ejemplo, tienen densidad. Él va a hablar un poco de lo que sería la densidad, ¿verdad? Entonces, él dice, si una cosa es poco densa, pues, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? Pues vamos a ver que si una cosa es poco densa, ¿en qué se va a convertir? Dice él. Pues dice él, si no tiene mucho peso, como en el caso, podríamos decir, del vapor,
y otros elementos como el polvo y todo eso, un conjunto de cosas, pues ¿en qué se van a convertir? Pues es posible que se conviertan en nube, ¿verdad? En atmósfera. Todo eso, dice él, esta densidad permite subir digamos, el vapor, por ejemplo, también, ¿verdad? Y eso, pues, son las cosas menos densas están arriba, dice él. Mientras que las cosas más densas, con más densidad, se encuentran aquí en este mundo, digamos, hacia abajo. Y en ese caso podríamos hablar, por ejemplo, de una piedra, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una piedra, una roca, aquí no la puedo dibujar como roca, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenemos una roca, ¿verdad? Entonces él dice una roca es más dura, más densa, ¿verdad? Y entonces está hacia abajo, por eso está hacia abajo, porque es más densa. Entonces, por eso dice él, pues, ¿y qué ha originado todo eso? El origen de toda esa de densidad o no densidad va a ser el aire, ¿verdad? También va a hablar de que un aire enrarecido, o sea, podríamos hablar que cuando habla de enrarecido, te habla de un cierto aire caliente, ¿verdad? Lo raro para él, pues va a ser eso, ¿verdad? De lo caliente, ¿verdad? Entonces lo enrarecido, dice él, que tiene se calienta. ¿Qué va a generar? Pues va a generar esto, pues, ¿verdad? El aire caliente tiene la tendencia a subir y va a generar todo lo que está arriba de nosotros, lo que es la atmósfera propiamente. Mientras que dice el otro tipo de aire, podríamos decir que es el que es el aire frío. Y eso va a generar pues una piedra, ¿verdad? Va a generar piedra, va a generar todo lo que vemos aquí en esta superficie, piedras, animales y todo lo que vemos aquí, los va a generar el aire frío. Claro que habrá cierta, digamos, temperatura, ¿verdad? Para que genere, no todos tienen digamos, la misma temperatura de aire, pues, ¿verdad? Entonces van a darse distintas cosas, pues depende la temperatura del aire, ¿verdad? Y recuérdense que hasta es curioso porque actualmente algunos científicos dicen de que, por ejemplo, algunos animales nacen machos si tienen cierta temperatura y nacen hembras si pues, tienen otra temperatura. Bueno, eso pues no lo había visto este filósofo, pero en algunos estudios pues se hace esa diferencia, ¿verdad? Y en cierta temperatura nacen ciertos animales y en ciertos ambientes no nacen los animales, ¿verdad? Entonces, pues como que tuviera, digamos, sentido lo que él dice, ¿verdad? O tiene sentido lo que él dice en algún aspecto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, entonces seguimos con ¿cómo se llama? Heráclito. Heráclito dice, el origen de todo es el fuego. Igual que Anaxímenes, él no habla si es bien cierto que hablan del aire físico, de lo físico, pero no exactamente hablan de lo físico, sino que, por ejemplo, para él el fuego, para Heráclito el fuego no es más que un principio, una característica de la realidad. Y entonces una característica de la realidad, dice él, es que todo cambia. Todo hay un cambio. Y entonces dice él,
es comparable, es parecido al fuego, ¿verdad? Miramos, observamos el fuego y miramos que todo lo que está al, digamos, todo lo que el fuego pues atraviesa, pues lo consume, lo destruye, lo cambia, ¿verdad? Entonces, esa característica, dice, tienen la realidad. La realidad es cambiante, la realidad es dinámica. Y entonces, no nos podemos extrañar, pues, de que haya cambios en la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que él trata de explicar, ¿verdad? Entonces, los cambios, dice, le van a dar, los filósofos posteriores le van a decir que él va a hablar o que según según interpretan ellos, que habla él de un devenir, debe, 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 venir, no, de venir, ¿verdad? Ese constante movimiento, ese constante cambio de las cosas. ¿Y de dónde aparece ese cambio constante? Pues va a aparecer del principio de donde se originan las cosas. Es de ese principio que hace que las cosas sean, pero a la vez cambien, ¿verdad? Porque él después va a decir, bueno, hay algo que también permanece. ¿Y cuál es lo que hace que las cosas tengan permanencia? Pues es el logos. El logos es logos que se traduce también como razón, ¿verdad? Razón. Pero en esta razón no es la que posee el hombre, porque eso va a ser un poco distinto a lo que después va a hablar Platón y Aristóteles, sino que esta razón se va a referir a el orden natural que tienen las cosas, ¿verdad? La organización que tienen las cosas, porque hay, por ejemplo, vemos en la naturaleza, ¿verdad? Un árbol pues tiene cierto orden, ¿verdad? Tiene sus raíces, tiene una serie de cosas, y si vemos los organismos más como el ser humano, ¿verdad? Tenemos una serie de orden natural que tenemos, ¿verdad? En el caso, pues no comemos por el pelo, no respiramos pues por las uñas, sino que tenemos cierto orden, ¿verdad? Nos alimentamos por cierto orificio, respiramos por otro orificio, en fin, tiene digamos, la naturaleza ha dotado a los seres de un cierto orden, ¿verdad? De alguna manera, eso es lo que se refiere, ¿cómo se llama? Heráclito, ¿verdad? Cuando él habla de la razón. No sé si se comprende eso. Vean que el término razón no es el que nosotros entendemos, ¿verdad? Sino que es otro cambio que tiene ahí. No sé si se comprendió eso. Sí, profe. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a la otra cuestión de este filósofo. Claro que es más extensa toda esa explicación, ¿verdad? Pero por el tiempo, pues lo vamos a ir, como lo estamos como resumiendo exactamente, ¿verdad? Bien, ahora entramos a los pitagóricos. Dicen ellos, bueno, no, dicen ellos, pues el aire, el agua, el aire, el fuego, no pueden ser el origen de todas las cosas. Entonces ellos proponen en los números. Y entonces, ¿por qué dicen que son los números? Porque yo en cualquier momento cuando hablo de las cosas, hablo de una cantidad, ¿verdad? Hablo, yo conozco, ¿verdad?
por ejemplo, tengo aquí enfrente un frasco. Vaya, es un frasco. Lo nombro como número, un frasco, un frasco. Y todavía hay más. Ese frasco lo puedo medir. Puedo saber cuál es su volumen, cuál es su figura. Entonces, todo ese conjunto de datos son datos matemáticos, dicen ellos. Son datos numéricos. Por eso, para ellos no hay otra explicación que la realidad son números, ¿verdad? No es el agua, no es el aire, no es el fuego, sino que es esa realidad que envuelve a las cosas. El número, dicen ellos. Porque yo veo que en todas las cosas pues, tienen figuras, tienen cantidad, tienen tamaño, tienen volumen, etcétera. Toda una serie de cosas que tienen las cosas. Y entonces yo veo su extensión, yo veo la cantidad que tiene una cosa. Entonces por eso dice origen de todo, el número. No sé si se comprendió eso. Sí, profe. Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces, ahora entramos con Parménides, que sería el otro filósofo. Vuelvo a repetir, aquí lo estamos dando así a una velocidad de luz. Todo lo que teníamos que aprender en las otras, digamos, en las clases, pero el problema es el tiempo que no hemos tenido, ¿verdad? Entonces, ahora aquí este filósofo sí es un poquito más complicado. Este filósofo sí es un poquito más complicado. No sé si nos va a dar tiempo en trabajarlo, pero vamos a intentar hacer algo, si no, pues lo vamos a terminar. Pero ya tienen las respuestas, ¿verdad? De él, que aquí dice que es Parménides que habló acerca, indica que es el filósofo que considera que el ser es uno. Filósofo que considera que el ser es indivisible, ¿verdad? Bueno. Entonces ellos dicen, bueno, dice él, bueno, todos han dicho, bueno, este es que es el agua, que el aire, el fuego, en fin. Pero él dice, hay algo que las cosas realmente hacen que sean. Cuando yo digo es el lápiz, es pues el lápiz es pues un instrumento, ¿verdad? O pues instrumento de escritura, ¿verdad? Entonces él dice, yo no, y cómo realmente vengo y yo estoy diciendo estoy usando el es. Y le estoy dando un ser a ¿cómo se llama? Pues elemento, instrumento, como usted quiera decirle, pues a le estoy diciendo que es. Le estoy dando un ser. Entonces él dice, las cosas veo que son. Ahora hay alguna cuestión fundamental, dice, porque aquí empieza un poquito más el problema, ¿verdad? Pero ese es, por ejemplo, aquí podríamos decir que yo lo que ¿cómo se llama? Visualizo. Bueno, el apéiro no puedo ver qué es el apéiro. Pero, por ejemplo, en el caso del aire, pues no lo vemos, pero sí pues, es posible, pues, físicamente saber qué es el aire. El fuego, físicamente, podemos ver el fuego y aunque no se refiere al fuego físico Heráclito, pero es una comparación que él hace. Y los números, pues también, digamos, de alguna manera, pues, aunque los pitagóricos no se referían al número físico, porque lo físico es esto. Por ejemplo, tengo un 5. Y si yo lo escribo en otro sistema, digo, este es un 5. Y si lo escribo en otro sistema, digo, este es un 5.
Entonces, los símbolos cambian. Pero entonces, ¿dónde se encuentra el número? La pregunta sería, ¿dónde se encuentra el número? A ver, niñas, ¿dónde se encuentra el número? En, ¿Perdone? en la B, profe. No, pero mire, aquí este representa 5. Este Ah. representa 5. Y este representa 5. Pero entonces, ¿qué es el número al final de cuentas entonces? ¿Es algo físico? Porque aquí estamos ya haciendo gráficas, estamos haciendo un gráfico, estamos representándolo físicamente. Pero ese es el número. Ya sería una cosa. Sí, pero ¿qué es el número al final de cuentas? Es, Aquí, sí sería un ser al final. pero veamos aquí. ¿Será físico el número? Sí, ahí es físico. Sí, pero aquí físico, pero si yo me atengo a esto, si yo me atengo a esta representación física, entonces no podría decir qué es el número. Porque los signos están variados. Mire, este signo es 5, este otro signo es 5 y este otro es 5, pero ninguno coincide. Entonces, ¿dónde coinciden? ¿Dónde es que yo sé que es un 5? ¿Dónde sé yo que es un 5? En la mente, profe. En la mente. Aunque me presenten de distinta manera los números, pero mi número que yo tengo en la mente es lo que hace que yo diga este es 5, aunque sea distinto, ¿verdad? Ya me está quedando poco tiempo, niños, niñas, ya no nos da tiempo. Profe, aunque yo me confundo con esos que a veces viene, ¿qué? X, una L y una B, yo me confundo, ¿qué cantidad? Así los números romanos, sí. Pero sí, pues ya ven, y entonces ya cuando uno empieza a pensar en eso, dice, pues de lo que no hablan los pitagóricos es de lo físico, de los números físicos, sino de lo que está mentalmente. Por ejemplo, yo digo 5 más 5 son 10, pero yo necesito objetos, necesito cosas para poder decir que son 10. No, no necesito objetos físicos. En la Solo en mente la digo yo, mente. en la mente digo yo, 5 más 5 son